que sacrificó sus vidas en la atención en primera línea. Sin embargo, esta ley no se ha cumplido totalmente. Lo que se pide, sobre todo, es que se cumpla con el artículo 25 de la normativa, que es aquella que Gracias, buenas establece el tardes, tema de la señora estabilidad laboral presidenta. para el personal de la salud. Una intervención en este momento, la asambleísta Marcela Holguín. Y compañeras asambleístas que están asistiendo a esta importante sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y evidentemente también mis saludos a todos quienes están conectados a través de las diferentes redes sociales. Sin duda, como lo decía el asambleísta proponente de esta resolución, todos y cada uno de los ecuatorianos nos hemos visto afectados en mayor o menor medida como consecuencia de esta dolorosa y trágica pandemia que ya llevamos a cuestas 16 meses. Y si bien es cierto que todos, insisto, en mayor o menor medida hemos sido afectados por esta dolorosa tragedia, sin duda alguna, una de las mayores víctimas de la pandemia han sido los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados. Y es que, señora presidenta, colegas asambleístas, durante la pandemia, el anterior gobierno dejó a cientos de trabajadores de la salud desprotegidos, a aquellos que estaban precisamente en la primera línea de trabajo. Nuestro precario manejo del sistema fue sin duda superado por el COVID-19 y perdimos muchísimas vidas y lamentablemente seguimos perdiendo muchísimas vidas, entre ellas muchos de los trabajadores de la salud. Muchas víctimas fueron precisamente ellos y aún así, con todo en contra y con el riesgo aún latente y persistente, la inmensa mayoría de médicos, de enfermeras, posgradistas, guardias de seguridad privados, laboratoristas, continúan haciendo su trabajo como lo hicieron desde un inicio. Enfrentaron la pandemia en primera línea, con temor, en algunos casos autoaislados, sin recursos, porque el desgobierno de Moreno no les dio ni siquiera los recursos que necesitaban para enfrentar esta pandemia, ni tampoco las garantías suficientes para que puedan precautelar sus vidas y la de sus familias para precautelar las nuestras y trabajar en beneficio de la salud de todos los ecuatorianos. Por eso, asambleístas, es inaceptable que hasta hoy no se haya cumplido con este justo reconocimiento del que hablaba el asambleísta que me antecedió en la palabra. Es inaceptable que, por ejemplo, nuestros médicos posgradistas hayan sido excluidos de todos estos beneficios de los que se hablaba en el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, y no obstante de haberlos excluido de estos beneficios, sí se los expuso a trabajar en la primera línea de atención. Es inaceptable también que los médicos no solo que no hayan recibido esta estabilidad laboral que tanto merecían en la época más dolorosa que nos ha tocado vivir como ecuatorianos, sino que no solamente el gobierno anterior no les dio esa estabilidad que tanto merecían, sino que los despidió. Insisto, en la época en donde los ecuatorianos necesitábamos más que nunca de personal médico calificado para atender las múltiples necesidades que se presentaban 16 meses atrás. Y no solamente eso, sino que es no solamente inaceptable, sino que es un motivo de enorme vergüenza que el Estado ecuatoriano se haya preocupado más de imponer impedimentos para el reglamento, para que no se pueda aplicar aquello que está determinado en el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario. Por eso la exigencia de este pleno de la Asamblea Nacional en esta tarde tiene que ser una sola y debe ser pedirle al gobierno de turno que cumpla con esta tan ansiada estabilidad que merecen tener todos los trabajadores de la salud a nivel nacional. Yo me permito, presidenta, colegas asambleístas, leer el artículo 25 para entender exactamente la magnitud de lo que está en juego. Y dice exactamente, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus
con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitario de la Red Integral Pública de Salud y sus respectivas redes complementarias, previo al concurso de méritos de oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato, y recalco en esta palabra, el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. Exijamos entonces que se aplique este reconocimiento que se merecen todos los trabajadores de la salud, del sistema de salud de nuestro país. Es momento, por ejemplo, de escuchar, entre otras cosas, 3 aspectos que a mí me parecen vitales y de suma importancia. Primero, ¿cuántos concursos se han realizado hasta ahora? ¿Cuántos concursos realizó el gobierno anterior? No lo sabemos. Exigimos tener esa respuesta. En segundo término, ¿cuál es el monto que en este caso el Ministerio de Finanzas asignó para que se realicen estos concursos y se pueda cumplir con esta disposición? Y en tercer término, ¿cuántos son los trabajadores de la salud que se vieron beneficiados a través de la aplicación del artículo 25? Ya sabemos que esto se otorgó de una manera absolutamente discrecional. Basta ya. ¿Cómo podemos jugar con la estabilidad laboral de quienes han sido los que nos han salvado la vida nuestra y de nuestros familiares y de los miembros de nuestra comunidad? Por esta razón debemos exigir justicia. Asambleísta, se le está terminando el tiempo. Acciones concretas. Termino con esto. Asambleísta proponente, es necesario incluir la rendición de cuentas de la ministra de Salud, del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también del ministro de Finanzas, sin excepciones. Es necesario que se fiscalice el cumplimiento de la estabilidad laboral para los trabajadores de la salud, tanto del Ministerio de Salud Pública como también del IES y también dentro Asambleísta, se le terminó su tiempo. La seguridad social. Permítame terminar con la sugerencia, señora presidenta, es la primera vez que intervengo, le pido de favor. Y para ello sugiero que se modifique el artículo 3 de la siguiente manera, señor proponente. Artículo 3, solicitar mensualmente a la ministra de Salud Pública, doctora Jimena Garzón Villalba, al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ingeniero Jorge Madera Castillo, y al ministro de Finanzas, economista Simón Cueva, que informen a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y a la Comisión Especializada Permanente del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social sobre la atención a la presente resolución y el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID. No olvidemos que lo que manifiesta la disposición general séptima de la ley humanitaria, entre comillas, dice: el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública gestionarán los recursos necesarios para la creación de puestos necesarios en la red integral pública de salud. Finalmente, señora presidenta, es necesario incluir a todo el sistema nacional de salud en esta resolución, señor proponente, ya que el artículo 39 del reglamento así lo señala. Por ello, sugiero la siguiente modificación. Artículo 2. Solicitar al Ministerio de Salud Pública del Ecuador y por su rectoría al Sistema Nacional de Salud para que tome las medidas necesarias para el cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que fue publicada el 5 de octubre con número 303 en el registro oficial. Termino con esto, señora presidenta, colegas asambleístas. 16 meses han esperado a los Se terminó su tiempo, señora asambleísta, por favor. De la ley humanitaria. 16 meses que han sido engañados por un gobierno indolente y nefasto como el de Moreno, que los traicionó y abandonó a su suerte. No solo a ellos, sino a todos los ecuatorianos que estaban en situación de vulnerabilidad. Por favor, hoy no hagamos lo mismo. Presidenta, han sido enviadas por DTS las sugerencias al proponente para que puedan ser incluidas en esta resolución. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.